Hola, buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de Cero Miedos. Yo soy Chus y recuerden que nunca se están solos en su habitación. Siéntense, acuéstese, relájese. Esas historias y este capítulo va a ser muy interesante, ya que hablaremos cosas del Día del Cariño, cosas muy interesantes. Hablaremos de amarres, tendremos historias y cosas y datos muy interesantes sobre el Día del Cariño. Claro, datos muy perturbadores. ¿Qué tal, mucha? Bienvenidos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la ubicación geográfica que nos estén viendo. Antes de empezar con el episodio, antes de empezar con esas historias que nos mantienen expectantes de lo que puede pasar del mundo oscuro, del mundo de las tinieblas. Gracias por su apoyo. Creo que tenemos que agradecerles el que les estén gustando los episodios. Que creo que al final cambiamos un poquito nuestro formato. Ya es más relato, ya es más historia, ya no es tanta lectura. Ajá. Y creo que eso es lo que les ha gustado. Y mientras les siga gustando esto, lo vamos a seguir haciendo mucho. La verdad que uno de los comentarios que en el episodio pasado de cuando hablamos de duendes era que le gustó la trama, que más que todo le hacemos una charla, ¿verdad? Y la verdad, esta es una charla. Es como si nos sentáramos entre grupos de amigos para platicar cosas de miedo, ¿verdad? Como cuando te ibas a tu pueblo y te sentabas en la noche en la fogata a contar en las historias, banquetas. o en la banqueta, que supuestamente en tu pueblo asustaban, que existía la bruja, que La nahual, llorona. la ciguanaba. Entonces, que más adelante vamos a hablar sobre esas historias, que estaba viendo que en muchos países hay las mismas historias, pero con un nombre completamente diferente. Claro. Bueno, lo de sin tanto preámbulo, pues iniciemos con el tema. Diría yo. Este programa va a salir el día viernes, antes del Día del Cariño. Pues precisamente por eso tratamos de... Bueno, sí, un viernes antes del... Sí, porque Sí. viernes te cae miércoles el 14, entonces sí. Sí. Ok. Quisimos hacer este Hoy programa un estamos en poquito 9. especial Ajá. porque este lado del romance, del cariño, del apego emocional que tienen hacia otra persona, siempre se habla de lo bonito, de lo tierno, de lo dulce, pero jamás se toca el tema oscuro, el tema oculto o sobre todo el tema obsesivo, ya que tiende a darse a que muchas personas desarrollan una dependencia emocional sobre otra persona, que llegan al punto hasta hacer locuras. Recuerden que, como dice un gran refrán, el amor es ciego y la locura lo acompaña. Definitivamente. Entonces, iniciamos con una pequeña historia y luego vamos a ver unos temas muy interesantes. La historia se llama Mi arquitecto. Mi arquitecto. Ok. Esa historia se da en Guatemala no hace mucho tiempo. Estamos hablando que sería... hace no más de 10 años que le pasó esto a este muchacho. Y inicia de esta manera. Este chavo era un arquitecto bastante reconocido, catedrático de la universidad. No voy a decir qué universidad. Era catedrático de la universidad, era muy buen profesor, daba muy buenas clases. Él está en la facultad de arquitectura. Y él pues entendía que era un chavo aproximadamente de 30 años que no se dedicó al estudio. O sea, un chavo que a la larga llamaba la atención de muchas chicas, ya sea por su belleza física o por la forma en que él se expresaba, la forma tan didáctica de dar sus clases. Ajá. Él pues fue pretendido por muchas chicas, él nunca Quiso. quiso andar con una chica, ya que
Para él lo más importante era su estudio, lo más importante era su carrera, su futuro. Él decía, ¿cómo puedo tener yo a una pareja si no le puedo dar el paraíso? Él decía que él trabajaba para crear su propio paraíso, para que si el ángel que le mandara a Dios, pues lo tenga en su propio paraíso. Resulta que él empezó a dar clases en una universidad privada los fines de semana, ya que clases en la U, trabajos personales, más sin embargo todavía le faltaba un poco de plata para alcanzar ciertas metas. Empezó a dar algunas clases a una de las universidades privadas de aquí de Guatemala, universidades de gente muy, muy pudiente, y resulta que entre todos alumnos y alumnas destacaba una alumna por su belleza. Una chica aproximadamente de 19 años, muy guapa, de una cabellera muy oscura, de una tez entre pálida y morenita. O sea, su piel era muy hermosa y su altura era... Café con leche. Café con leche. Su altura era muy... O sea, la chica estaba fuera de lo normal. Era un poquito alta. El Chavo chavo era alto. Fuera de lo normal para una mujer de Guatemala. Exacto. Lo que él decía y lo que él platicaba, que lo que más resaltaba de esta chica eran sus ojos, ya que tenía unas pestañas muy largas, pero sobre todo un color de ojos muy oscuro que te hacía perderse en su mirada, ya que ella tenía una mirada muy fija. Resulta que pues entre clase y clase, pues algunos no llegaban a cierta zona, algunos no llegaban a cierto punteo, o incluso pues algunos pedían tutoría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque querían pasar sus clases. Él pues era un profesor muy buena onda, él le echaba la mano, que te dejo un trabajo, que venite a tal clase, yo te hago reforzamiento para que ganes el examen y todo. Entre las chicas que más le costaba pasar su clase estaba ella. El nombre que le vamos a poner Daniela. Dani, como le vamos a decir, tenía una voz bastante dulce. Él decía que esta chica pues atraía la mirada de todos los alumnos, incluso de profesores más grandes, pero particularmente la de él, ¿no? Ya que, como les comentaba, él estaba enfocado en su carrera, sus estudios y todo eso. Resulta que en uno de los parciales, uno de los exámenes finales, la chica no había llegado a cierta zona mínima para poder ganar su curso. Y eso pues conllevaba que podía repetir, a no ser de que nuestro estimado pudiera dejarle un trabajo. Esperó a que toda la clase se fuera. Ella se quedó de último, él guardando sus cosas, y se le acerca al profesor. Mi Arqui, le dice. Mi Arqui, voy a perder su clase, necesito un favor. ¿Cómo puedo ganar su clase? ¿Qué necesito hacer para ganar su clase? Pues viene ese chavo, le dice, mira, inocentemente, pues él decía que lo dijo con cierta insinuación, con cierta morbosidad, pero él, como no tenía ese tipo de pensamientos o no tenía ese tipo de deseo, le dijo, mira, venite a 2 clases de reforzamiento y vas a hacer una tarea entre las clases para elevarte los puntos que necesitas para al menos llegar a zona mínima y pasar el punteo. Estamos ya hablando de una clase de una universidad privada, ¿verdad? También en las universidades privadas pasa algo así. Resulta de que, bueno, de ese curso era ella, un chico y 2 chicas que eran amigas de él. Particularmente pues entre las clases ella era la primera que llegaba y la última que se iba. Y siempre Arqui un regalito, Arqui que un chocolate, Arqui que le invité a un café. O sea, siempre ella era tratada muy condescendiente con él. Él pues sin más, o sea, se empezó a acostumbrar a que siempre le daba un regalito y nada que se lo dejaba en su escritorio. Ella se paraba y se lo daba. Mire, Arqui, le traje un tecito, ¿verdad? Le traje atol, por ejemplo.
Entre las averiguaciones que él tenía, porque siempre se tiene que buscar un perfil de estudiantil, resultaba que la chica era de una familia muy pudiente, una familia que tiene muchos negocios aquí en Guatemala, negocios muy, muy, muy conocidos. Que esto es historia para otro capítulo. Entre muchos comerciales que tenían muchos comerciales del tema de bocinas para vehículos. Porque no sabes que estoy pensando. La cosa es de que él pues cada vez empezaba a ver a Dani con ojos diferentes, con cierto deseo, con cierta gana de quererla ver todos los días. Pero dentro de él había ciertos sentimientos de que eso estaba mal. Él era su profesor y ella era su alumna. La pelea típica entre el corazón y el cerebro. ¿Sí? Exacto. Sí. Pasa. Bueno, entre la clase pues ella pasó y llevaba un curso el siguiente semestre con él. La misma historia empezaba a fallar entre sus tareas, empezaba a fallar entre los parciales. Entonces el arquitecto, para poder evitar de que ella se pudiera volver a quedar y hacer otro gasto, pues la empezó a jalar desde muy temprano en el semestre. Le empezó a decir, menos, quédate un poco más. Y casualmente solamente era ella, ¿verdad? Entonces él le empezó a ayudar. De la nada, pues todas las tardes le llevaba un té. Él decía que era un té entre verde y amarillo, pero nunca le dijo qué tipo de té. Qué asco. Dice que el té, Solo con el color ya me dio con el té tenía un sabor como a flores, como a rosas, como a miel, a canela y un poquito a clavo de olor. Ah, madre. Entonces él se tomaba el té porque resulta que ese té lo relajaba bastante del estrés del día a día, ¿verdad? Lo relajaba. Entonces una tarde después, saliendo a la universidad privada, había un carro muy lujoso afuera de la facultad, de donde se bajó una señora de muy imponente estatus, o sea, su presencia era muy imponente. Y ella se refirió al arquitecto como mi arqui. Entonces la única que le decía así era la chica, Dani. Dice que se bajó la señora y atrás venía Dani. Y Dani dice, mira, ella es mi mamá, quiere hablar con usted. Entonces viene la señora y le dice que ella quiere pagarle unas clases privadas al arquitecto, porque quería que su hija aprendiera lo más rápido posible el tema de la arquitectura, ya que su familia también se dedicaba a la construcción de condominios y todo referente a eso. Y que en otras clases pues le podía apoyar, ya que él era un arquitecto muy reconocido, muy estudiado. En fin, entonces vino él y empezó aceptó el trabajo, ¿verdad? Porque eso implicaba que podía estar más tiempo a solas con Dani, ya que la empezó a ver con otros ojos. Entonces Dani a veces cuando tocaba dar las clases, pues era un horario en especial los días domingos, entonces ella siempre lo esperaba. Dice que a esa ella le esperaba en pantalonetas, en faldas, ropa bastante cómoda. Entonces él empezaba a despertar cierto morbo en él. Dice que la mamá, bueno, los dejó solos, estudia. Bueno, los dejó solos, etc. La mamá del Arqui, ella pues tenía amigos de la colonia, entre ellos pues alguien que se hacía llamar chamán, o alguien que se hacía llamar que hacía favores espirituales. Un chamán. Ajá. Entonces toda la gente llegaba con él, toda la gente, porque se decía que él era de muy pudiente poder. Era muy reconocido poderoso entre todo ese tipo de personas. La cosa es de que vino este chamán y una vez vio al Arqui y le dijo a la mamá, cuidado, él trae algo que no es de él, pero lo puede dañar. Entonces vino la mamá y, ¿pero qué es? O sea, ¿se robó algo? O sea, no, es algo más profundo. Pues resulta
de que entre las siempre cada vez que llegaba después de las clases, después en las clases privadas, siempre le daba el mismo té, a pesar de que antes o después le daban que un vaso de Coca-Cola, que un vaso de café o algo, siempre le daba ese Siempre té. le daba el tecito. ¿Por qué? Porque entonces él lo empezó a pedir. Pero jamás le enseñó el sobrecito del té. Se lo llevaba preparado. Se lo llevaba preparado. ¿Por qué? Porque resulta que ese té tenía un efecto bastante relajante, bastante que lo relajaba, lo activaba y lo ponía de muy buen humor, como si fuera una droga. Prácticamente era una droga. Cada vez más él se empezó a fascinar con la chica, se empezó a querer acercar a ella, pues ella lo dejaba, ella empezó a coquetear y pues eventualmente se dio. En una de esas días, uno de esos domingos que él tenía que dar una clase privada, resulta que vio a que la chica se bajó de un carro que nunca había visto. Venía vestida de otra manera, como si tal vez estuviera llegando en ese horario. Y él sintió un profundo rencor, profundo celo. Pero él decía, bueno, ¿cómo me voy a sentir yo celoso si pues no me ha pasado nada, ya no es nada mío? ¿Yo qué estoy haciendo? Entonces empezó a sentir mal. Entonces ya ella, hola, mi Arqui, ¿cómo está? Lo abrazó, lo besó. Y el perfume de ella cada vez lo atraía más, le quitaba hasta el habla. A tal punto que definitivamente lo único que pensaba era en ella. En lo único que podía pensar era en ella. Estaba dando sus clases y se confundía. Estaba haciendo sus planificaciones. Solo podía pensar en ella. Se empezó a obsesionar. Su mamá se empezó a dar cuenta que él de la nada empezó a adelgazar. Comía menos. Pero siempre le hablaba de un té. De un famoso té. Un domingo, posteriormente a ese domingo donde vio que Dani estaba más distante, ya no le ponía tanto coco y le decía, bueno, yo creo que ya entendí, ya no habrá necesidad de otras clases. Entonces el arquitecto le dice, bueno, pero puedo venir a verte. Sí, ya platico con usted, no tenga pena. Entonces él se fue y desde ese momento cuando él se fue, resulta que empezó a tener cierta necesidad de verlo, cierta necesidad de abrazarla, incluso cierta necesidad de besarla, porque nunca se había atrevido a darle un beso. Al siguiente sábado Dani no llegó, por ende su té tampoco llegó, y esa semana se empezó a sentir muy desesperado. La complexión de él era bastante atlética, ya que le gustaba hacer deporte y todo eso. Empezó a adelgazarse, empezó a tener muchas ojeras, no podía dormir por las noches, le daba o parálisis del sueño o simplemente no podía conciliar el sueño pensando en qué estaba haciendo Dani. Dani, pues en ese entonces no había WhatsApp, había BBM. Y en este caso la miraba en línea y le hablaba y ella no contestaba. Él escribía, la llamaba y tampoco quería contestar. ¿No existía WhatsApp todavía? Hace como 10 años. La historia es con BBM. Ok. De la nada, pues resulta que los mensajes ya no empezaron a entregarse, ya no empezaron a entrar. El siguiente sábado ya no se volvió a ver a Dani. O sea, ya no. Hasta 3 sábados después, solamente para examinarse. Pero estábamos hablando que en esas semanas él tenía mucha necesidad de verla. Incluso dice que fue a la casa a preguntar por ella y le dijeron que no estaba. La mamá lo atendía, mi hijo, ella no está. ¿Para qué la quería? Entonces él no podía explicar por qué. Sin embargo, la mamá se empezó a dar cuenta de que él escribía mucho el nombre de Dani con la mano izquierda y él era diestro. Con la mano izquierda escribía Dani. Y Dani. Y él probó muchos test, e incluso hasta test de rosa, la pura rosa, con exactamente las mismas especies. Que y no lo sentía igual. Se empezaron a preocupar por él, empezaron a querer orar por él, decía que él rechazaba, él solo pasaba deprimido, luces apagadas, y él decía que lo único que pensaba era en Dani. Por ende, muchos proyectos que él tenía se empezaron a caer. En la universidad tuvieron que dar una licencia, se reportó enfermo.
empezó a padecer de cierta gastritis, ya que no comía, y se empezó a demacrar. Él casi renunciaba a la universidad por seguir trabajando en la otra universidad con tal de esperar de poder ver a Dani. Porque la única forma que él podía sentirse bien era viéndola. Tal necesidad daba de que daba las clases con tal de verla y a veces aparecía, a veces no, pero ella siempre muy distante. De la nada, pues una noche, él soñó con los ojos de Dani. Es una mirada muy profunda, una mirada muy directa. Que él sintió como esa mirada lo estaba ahorcando. Ok. Como si Robándole el aire. robándole el aire y como si algo saliera de su corazón. Ok. Resulta y acontece de que él casi estaba perdiendo la habilidad de caminar por lo desnutrido que estaba. Que probaron con sacerdotes, probaron con pastores, probaron con cualquier persona excepto con el chamán. Lo llevaron con él y le dijeron: mire cómo está mi hijo, le dijo la mamá. Se está muriendo, y lo único que piensa la tal Dani, yo no sé si es un hombre o es mujer, porque hasta eso pensaba. Sí, porque era Dani o... Ajá. El chamán se le quedó viendo. Ay, mi hijo, ¿qué te hicieron? Ay, mi hijo, le dijo. Estás jodido, le dijo. Estás muy jodido, le dijo. Desde aquí noto que el que te hizo esto sabía lo que hacía, le dice. Y la mamá, ¿pero qué le hicieron? A su hijo lo están cazando. Lo están cazando, lo están matándoles. Ok. Preguntó si él le daba algo de tomar o si él probó algo, vio algo, le dieron algo o él conservaba algo. Pues él conservaba un mechón del pelo de Dani que ella misma se lo dio. Ok. Junto con una nota con besos, 3 besos. Ok. Y El de... una gotita de sangre. Ok. A la madre. Espero pensar que la sangre era del dedo. Pero esa parte no se las puedo contar. No creo. Pues así la puso con el dedo. Pero... Él decía que esa nota la tenía siempre en el bolsillo derecho de su billetera. Y él escribía el nombre de Dani con la izquierda, siendo el diestro. Entonces le dice el señor: ¿y qué te dieron? Entonces vino Dani y le dijo: no, ella siempre me da chocolate, siempre me da dulces y siempre me da un té. Entonces el chamán se le quedó viendo con ojos exaltados. ¿Qué tipo de té? Ay, señor, le dice, el té era, sabía a flores, con toquecito a miel, con canela y clavos de olor. ¿Y cómo era su color? Entre verde y amarillo. Pero un té tan rico, que yo lo buscaba y no lo encontraba. O sea, de qué marca es, ser extranjera por lo pudiente que eran las personas, ¿no? Entonces le dice: ¿puede dejarnos solo con su mamá? Entonces, como pudo, se salió el arquitecto. Aquí. Y viene el chamán y le dice: señora, su hijo está jodido. A su hijo le están quitando su vitalidad. A él lo amarraron. Y lo amarraron muy bien. Sí. Y la única forma de poderle quitar ese amarre es por medio de un desamarre. Y no hay nadie más calificado que hacer ese amarre. Ese desamarre es que yo. No, entonces dice: ah, claro, porque usted es muy bueno, usted es muy pilas. No. Yo se lo puse. Exacto. Ah, la madre. Él mismo le puso el amarre. Le enseñó la foto. Le enseñó. Escuchen esto. Le enseñó la foto, le enseñó el boxer. Y ciertas cosas pertenencias de él que no los puedo contar. ¿Por qué? Eso.
lo pueden hacer. No, mucha. No, porque no. La no lo van a hacer. cosa es Lo pueden hacer. de que la mamá se enojó y dice que le iba a pegar al señor porque técnicamente él estaba matando a su... Entonces le dijo, entonces quítelo de su responsabilidad. No, porque a mí me pagaron por el servicio. La responsabilidad de tal familia, tal persona. Se fue de la casa. Entonces, si quieren que lo haga, esta es la tarifa. Está ya con eso. Es que... Entonces dice que vinieron y fueron a buscar a la familia, estaban en una residencial, no se podía entrar, como pudieron entraron y todo. Y encontraron a la tal Dani con otra persona mayor que ella. Y la mamá y la hermana, él también tenía una amiga, le empezaron a reclamar y se rió, dijo, es que yo lo quería, pero ya no. Ya. Sí, imagina la cara del otro. Hizo desamarrado. Y dice que no, que mire que no importa, o sea, ya gané su clase, ya me voy a graduar, ¿qué? Entonces lo sacaron de residencia. Esta chica se lavó las manos. Se corrió el rumor en la colonia de ese señor, porque pues este arquitecto era muy bueno con las personas, ayudaba y todo. Se corrió el rumor, entonces dice que ya iban a linchar al chamán, y el chamán como pudo se las peló, porque dice que lo iban a hacer pedazos, hasta que querían quemar su casa. Mas sin embargo el pobre arquitecto seguía peor. Fue a parar al hospital y no había cura, llegó al punto de ya no tomar absolutamente nada de agua. Él solamente quería ese té. En sus últimas horas de vida, por así decirlo, estaba a punto de morir por una desnutrición, una deshidratación severa. Le estaban inyectando suero. Dice de que llegó un sacerdote, un fraile, y le puso la unción de enfermos al arquitecto, porque ya se había resignado, o sea, ya era por demás que le estuviera luchando. Él poniéndole la unción de enfermos, él como pudo tomó y le dio a tomar agua. La mamá decía que era agua bendita. No creo que sea agua bendita. Puede que sí. Pero digamos que la tomó. Empezó a toser y a toser sangre muy oscura, vomitar sangre ahorita. Cuando tanto toser, tanta flema, tanto fluido, botó los mechones de cabello que él tenía guardados en su chompa, junto con la nota. O sea, la vomitó. O sea, él las tenía en la billetera, pero las terminó vomitando como que se las hubiera comido. Como si se las hubiera comido. Okay. Dice que él cayó en coma. Pero empezaba a presentar ciertas mejoras. Ya aceptaba el suero, ya aceptaba las transfusiones, ya aceptaba los medicamentos. Y empezó poco a poco. Hasta que regresó en sí. Pasó 3 días aproximadamente. Y eso es algo muy importante. 3 días a las 3 de la tarde, él regresó. Él regresó y dice que con la necesidad de tomar agua, comer, ¿verdad? Era lo más. A los 2 días salió del hospital, lo dieron de alta, llegó a su casa. Obviamente su casa estaba todo revuelto por estar buscando qué más tenían ahí. Y dice que sí conservaron una foto de ella. Obviamente pues él la quemó. Renunció a la universidad privada. Siempre siguió dando clases en la U. Y se empezó a tener una vida normal, tranquila y todo. Nuevamente. Y la primera impresión fue primero se asustó y a la vez enojado porque pues la mamá le contó todo lo que pasó. La chica le iba a hablar
Pero resulta que en las mismas la mamá la jaló. Porque la mamá vio al chavo que se había recuperado. La mamá sabía lo que hacía. Porque resulta que la chica, encaprichada con el arquitecto, la mamá fue la que la ayudó. Sí. Esta historia tuvo final feliz. El chavo creció, pues al final sí encontró a una buena chica que no le dio ningún té. Desde entonces ya nunca más tomó té. Sí. Y pues ahorita pues tiene familia y está bien. Wow. Wow, me quedé sorprendido. Esta es la historia de Miyarki. Me quedé como que cuando empezaste a decir y sus últimas horas de vida me quedé, no, por favor, no. Voy a chillar, te lo juro que todo. Wow. Eso, o sea, eso, para que se den cuenta, aquí sí traemos nuestras historias, pero él no sabe lo que voy a contar, ni yo sé lo que me va a contar, entonces la reacción sí es 100%. Sí es genuina, no, sí es no, genuina. Él no sabe la historia que yo le traigo también de una persona muy cercana a los dos. Ah, ya sé que. Creo que la conozco más o menos. No voy a decir nombres por cuestiones de familia, porque la familia, o sea, el problema es que la familia de esta persona es la involucrada. O sea, amarre, si lo quieres ver así, o brujería, como lo quieras ver, no es solo para una persona. Pero antes de esa, os voy a contar otra historia que me contó esta persona. Dice que una vez un amigo llegó a un punto donde se estaba sintiendo mal. No sabían por qué se estaba sintiendo mal. Su papá también se sentía mal, se sentían tristes. A pesar de que tenían todo, se sentían tristes, deprimidos, sin ánimo de nada. Y ellos dos no sabían, o sea, la familia no sabía el por qué ellos dos se sentían así, ¿no? Desde que una tarde subió a la terraza con toda su familia, estaba en la terraza. Ajá. Y dice que vio de una maceta saliendo una bolsa. Uh-huh. Y él dijo, creo que hay una bolsa en una maceta del jardín, va. Bueno, la terraza. Y entonces dice que la jaló. Y cuando jaló la bolsa, dice que estaba una foto de él, una foto del papá, algunas velas y otras cosas. Oh. Entonces se quedó sorprendido. Y aquí viene el plot twist de la historia. ¿A que no sabes quién hizo la mano? La mamá. La mamá. ¿Para qué? Para que el señor o el papá nunca la deje, Que el hijo tampoco. que el hijo nunca se case, nunca tenga familia y nunca los abandone y los deje solos. Porque él los amaba, los quería y los quería solo para ella. Qué egoísta. Y así hay muchos casos donde uno puede decir, no, es que un amarre o una brujería no solo es en el amor, o no solo es amarrar, por ejemplo, amarrarme a una persona o voy a amarrar a esta persona, no. Un amarre es, por ejemplo, quiero que vos tomes mucho. Te voy a hacer un amarre para que te hagas un ebrio. Así como va a llamar es para que no sean ebrios. Que sean amarres para que sí sean ebrios. Para que la persona le vaya mal económicamente, para que la persona le vaya mal en esto, que le vaya mal en otro. O sobre todo, bueno, siempre en el tema del que al día el cariñito, amarres por si le va a ser infiel a su esposa, mujer o qué sé yo, pues no pueda consumar, ya que su amiguito lo va a dejar a medio palo. Y eso sí lo sabemos de una muy buena de una muy buena fuente. Entonces,
han habido historias cercanas a nosotros y yo sé que van a decir, a ustedes todo les pasa. Pues créanme que sí. Y no es que nos pase a nosotros directamente, pero conocemos personas que les ha pasado, como ese de que su amiguito ya no funcionó, sí, nos contó, ¿no? Bueno, nos contó que pues, Y ahí testiga. Así es. ya hay Testiga. testimonios donde dicen que sí, es cierto. Sí, sí, no le pasó. Y es que el tema de los amarres ahorita está... Hace poco pues fui al mercado de la Presidenta. Suena... No. Mercado... está en la zona 1, pero es el mercado Bolívar. Sí, la placita. De la placita. Ah, el de la 18, Ajá. ¿El de la sexta? Sí. Ok. Fui ahí Sí, pero sí es la Presidenta. precisamente buscando ciertas Pues cosas sí. que mi mamá me había pedido. Y pasé por donde venden velas y todo. Y empecé curioseando. Empecé velas para que a tu esposo le funcione. Vela para tal cosa. Vela para otra cosa. Ay, Vela para... muerto. Vela para tus celos. Vela para que no sientas... Incluso velas para que la chica sea sumisa. O le haga Sí, caso. necesito una de esas. Pero había una vela Ajá. que era de color rosado. Que tenía un hilito rojo. Ajá, para amarrar a la persona. Y esa es vela para pasión Ok. y consumación del acto, o se hace quedar embarazada. Entonces yo me quedé, la gran... Entonces la señora me dio... Esa la aplicaron. La señora se me quedó viendo así, porque yo, va a ir, Sí. pero por estar leyendo, por estar curioseando. Ajá. Incluso me atreví a oler cierta vela, y no olía a vela, olía a perfume de mujer. Es que al final de cuentas, como nosotros le hemos dicho, exista o no exista, eso no se queda en el beneficio de la duda, mucha. Porque realmente uno puede decir, no, pues a mí no me va a pasar nada. Pero en algún momento vas a conocer a una persona que sí sabe de esto, que sí tiene el poder suficiente para esto. Inclusive yo, investigando un poquito más sobre este tema, decía una entrevista a una bruja, lo que vamos a ver así, de que ella no le dice nada a sus clientes. O sea, si lo quieren hacer, que lo hagan, si no, no. Pero tienen que estar muy conscientes de que si tienen el dinero suficiente para mantenerlo, que lo hagan. Si no, que ni siquiera se metan. Y es... Porque esto acá acarrea mucho enfermedades, infortunio. infortunio y la muerte. Y es que también precisamente hay historias donde casualmente la chica elige a un chico que nada que ver. O al revés. O al revés, ajá. Y resulta de que por todo el resto de su vida es completamente infeliz, pero ahí quiere estar, creando una codependencia hacia él. También está el caso de un chavo. Él me comentó de que él le iba mal con las chicas. O sea, él no tenía ese pegue, por así decirlo. O sea, no tenía ese ligue, como se dice en México. O sea, aquí en Guatemala es pegue. No tenía ese pegue con las chicas. Casaca. O no tenía casaca. O sea, Solo no, casacas. no tenía carita. No tenía casaca y no tenía pisto. O sea, ¿entienden? Que precisamente fue a pedir favor a cierta persona que pues le hiciera un favor para que él pudiera traer, ¿va? Entonces a él le decía de que él tenía que echarse cierto frasco, perfume, aceite, todas las mañanas a las 6 de la mañana, cuando él tenía que ir. El problema es que sí, efectivamente empezó a funcionar, empezó a tener cierto ligue, empezó a traer ciertas chicas, pero nunca funcionaba. O sea, tal vez solo eran amores fugaces y de repente él Se queda enamorado. la consecuencia es que él se quedaba casado y creaba cierta dependencia hacia las chicas. Era como que un propio amarre hacia, o sea, él se amarraba a las chavas y las chavas lo dejaban, pero él se quedaba. Él se quedaba colgado. Así hasta que de la nada se le acabó el perfume. Cuestión de un año dice que él probó y hizo y deshizo.
que entre tanto andar por ahí, porque dice que el perfume se echa aquí, y de tanto andar en eso, pues resulta que ¿Venden ese perfume tú? Contrajo una enfermedad venérea que casi le quitaba a su amiguito, ¿verdad? Entonces, y él dice que conoció a una chica que la cual nunca funcionó eso. Y se enamoró tanto que se volvió obsesión al punto que tiene una orden de recepción. La madre, o sea, sí se fue, jura eso. O sea, la consecuencia de hacer eso es que todos los amores que él conseguía, todos los ligues que él conseguía eran completamente falsos. Tal vez a alguien que no busca nada y solo busca chingar, pues. Sí, pero que sabemos si de repente ese era el efecto secundario, que él se queda colgado de las chavas. Y las chavas solamente es lógico, porque es como lo que hablamos en el episodio del karma. Hazte de cuenta que estás pidiendo un favor. Obviamente ese favor se tiene que cobrar, independientemente con quién estás haciendo el favor, a quién se lo estés pidiendo, no importa si la deidad o el qué. Que aire tan feo se ve. Ese favor tiene que ser cobrado de una u otra manera. Les voy a contar una historia. Y es lo mismo que habíamos dicho, de que si haces algo y ese te rebota, ya te jodiste. Les voy a contar una historia que eso le pasó a una compañera de trabajo. Voy a obviar nombres porque definitivamente resulta que pues esta era una pareja de esposos muy feliz. Jessica y Samuel. Así se llama. No. Le vas a poner. No, es que lo va a detectar, si vas a ver, va a reclamar, pero les voy a contar así. Ok, yo dije son nombres al azar, pero no. Sí, pongámosle Jessica y Samuel, sí, no nada que ver, va. Resulta que Jessica y Samuel pues eran una pareja muy unida, eran esposos. Marcela y Samuel, pues. Cállate. Eran muy unidos, eran muy esposos, estaban todo bien, tenían 2 lindos bebés, hermosos, preciosos, una nena y un nene. La cosa es de que este chavo pues tenía la tendencia a trabajar muy noche y tener amigos que les gustaba la parranda. Él no tenía ningún vicio, ellos iban a la iglesia, ellos servían en la iglesia, eran muy unidos. La verdad que eran muy unidos, era una pareja ideal, por así decirlo. Entre tantas aventuras que tuvo este Samuel, conoció a una mujer. Aventuras te referís a... no. Aventuras me refiero a que se fue a meter a un putero. Jesús. Se metió a donde están las cariñosas, digamos. Se metió a donde están las cariñosas. Qué bueno. Ajá. Resulta que una de esas chicas, cuentan los amigos de que solo lo buscaba él cada vez que él llegaba. Resulta que la primera vez fue por probar, la segunda vez fue porque quería ir, la tercera vez ya hasta él solo se iba. Me recuerda a alguien, pero... hasta él solo se iba. Obviamente eso lo contaron después de todo lo que pasó, pero la chica, que era amiga mía, así es amiga mía, me empezó a contar de que Jessica lo empezó a ver muy distante. Lo empezaba a ver de que él ya no quería estar con ella, la empezaba a tratar con cierta desconfianza y cierto rechazo, llegando al punto a que ni siquiera quería estar con él. O sea, él le picaba las patas por salir de su casa. A tal punto que peleaba. Él buscaba la mejor manera de poder pelear con ella y él escaparse, deduciendo de que se iba con sus papás, pero en realidad él se iba a este lugar a buscar a la chica esta. Los amigos, pues, a darse cuenta de lo que estaba sucediendo, pues le empezaron a aconsejar de que no, que respetara a su mujer, que la mujer pues era muy linda. Mucho pisto. Dice que llegaba al punto de que ya casi no pagaba nada. O sea, la chica se empezó a obsesionar con él. Qué bendición. La chica se empezó a obsesionar con él. Pero pues véalo, no lo veas como una bendición, porque no, estoy molestando. Resulta de que llegó al punto en que él le terminó pegando a la chica, a Jessica.
Le terminó pegando, a decirle que le daba asco, que era una porquería, que era una Ventura. peor mujer o sea, que solo la presencia le daba asco. Ella pues se sentía mal. O sea, yo tengo aquello de que sentir cuando una persona está triste, cuando una persona está alegre, cuando una persona está enojada. Sí. Tengo como que ese cierto sentido. Entonces yo me daba cuenta que ella llegaba mal y ya se le decía, ella tenía la fama, o sea, ella era bien bonita porque ella te saludaba. O sea, donde estabas te saludaba, buenas tardes, buenos días, era muy educada. Entonces yo llegaba con ella y le preguntaba. Pues alegre eso. Exacto, irradiaba mucho. Es muy buena conversadora. Yo llegaba con ella y le preguntaba, mira, ¿cómo estás? ¿Tenés algo? Y ella me decía, no. Aunque yo sé que por dentro no tenía, pero tampoco a la fuerza iba a hacer que me contara las cosas. Resulta de que este chavo, después de que le pegó, una noche a las 3 de la mañana se despertó agitado y todo, llorando, diciéndole que le disculpara, pero que él no sabía lo que está haciendo, que lo perdonara, pero él ya no es él, que por favor orara por él, porque ya no sabía qué estaba haciendo. O sea, él está cegado, no entiende, y él a mí me sorprendió. A mí me daría miedo más eso de que me esté pegando. Pues resulta que ella fue a hablar a la iglesia, habló con los ministros, con el padre y todo para orar con él, pero dice que él cada vez que oraba lo rechazaba, lo sacaba de la casa, se ponía muy violento, pero al punto de casi maltrataba a los nenes, y que llegó al punto de que definitivamente él se salió de su casa. Se llevó todito sus cosas, dejando una chompa. Casualmente las chompas. Por eso puro Judy, ¿no? ¿Ah? Por eso puro Judy, Team Judy. La cosa es de que al final ella limpiando las cosas y todo, de lo excepcional, lo triste, lo mal que estaba, encontró una tarjetita de este lugar. Curioso, con 3 besos. Yo no tengo una duda. ¿Desde cuándo esos lugarcitos están tarjetitas? Hay lugares con tarjetitas. 3 besos. Ajá. Y una gota de sangre. No mames. Cuando a mí me lo contó yo, porque yo dije, hay coincidencia. Yo le pregunté, ¿alguna vez te describieron cómo era la chica? ¿O los amigos te contaron? Dice que sí, cabellera negra, ojos muy profundos. No creo que sea la misma chica, pero rasgos muy parecidos. ¿Cómo se llama la misma chica? De la primera historia. De Dani. No creo. Pero estás hablando que era. Bueno, no sé. Todo puede pasar. Todo es posible en la vía del Señor. Resulta de que, pues sí, precisamente. Pero la historia termina en que sí, efectivamente se separaron. Este chico sí se fue con la chava. Sí vivieron juntos. Están viviendo juntos. ¿Dónde o qué están haciendo? No se sabe. Porque dejó sola a Jessica con sus nenas. A la fecha, pues ella solita está sacando. Creo que ya está más superado, ya le está yendo bastante bien, como puede estar luchando, y pues ahí sí que hay que tener cuidado cuando se visitan ese tipo de lugares, porque hay personas, sí, hay personas buenas, pero hay personas malas y personas que se pueden obsesionar con uno, y ahí es cuando uno hay que tener cuidado. Sí. Pero eso, pórtense bien. Si ustedes van a esos lugares, muchachos, tengan mucho cuidado en aceptar cosas, porque nunca se sabe qué puede hacer. Y más que en estos lugares sí se maneja mucho eso. Y es que los amigos decían de que a él siempre le llevaban la cerveza destapada. Nunca. Nunca se la destapaba. Que te la destapen en la mesa, por favor. Entonces, al otro lado, como que se va. No, realmente, o sea, donde estén en un bar, en una disco, en que siempre vean que se la destapan en la cara mucho. Todo. Porque nunca se sabe. Ahora, ¿vos qué pensás de los amarres? O sea, ¿qué pensás de eso? ¿Cuál es tu opinión, tu punto de vista? A mí me hicieron un amarre. Ajá. No. Sí, y tiene 3 años.
Bueno, pero ese tipo de amarres ya... No, mentira, No, no. no, solito se lo... Uno sabe lo No, que mira, se pues hace. realmente como te digo, es un tema serio. O sea, sé que estamos haciendo bromas y todo, pero no es porque sea chistoso, sino O le faltemos respeto, sino que... porque siempre está el momento para hacer una bromita. Y porque para que tampoco se aburran mucho, hay que ser alegres. Es un tema serio, es un tema muy delicado. Y te puedo apostar que muchas personas están ahorita en ese problema. De que no saben qué tienen, se sienten tristes, se sienten deprimidos, sienten que algo les falta. Y no saben qué hacer. En mi caso, llegaron al punto de pensar de que yo estaba algo así por muchas situaciones que yo pasé, más sin embargo... Confirmo. Mi necesidad era, en mi caso, Ok. pues yo sí sabía que yo quería ver a mis hijos, más no a ella, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto yo puedo decir de que no. Más sin embargo, cabe mencionar de que sí, hay muchas personas de que a veces se obsesionan con tanto mujer para hombre o hombre como mujer, o del mismo sexo. Sí, es que no, es que mira, pues media vez sea una persona. Y eso sí, lo dicen bastante. Tiene que ser una persona cercana donde hay un vínculo entre energías, vamos. Por ejemplo, que sí tengan una energía compartida. Porque, o sea, es como que yo te puedo hacer un amarre para que te enamores de mí, vamos, pero porque somos cercanos, somos amigos y todo. Ah, quiero quererle hacer, por ejemplo, un amarre a Karol G. Bueno, porque es el primer nombre que se me ocurrió, vamos. No se puede. Fíjate que hay historias de que un artista femenino, un artista femenino, tiene su propia protección. Porque sí, hay fanáticos. Pero no se puede. Muy Porque fanáticos. como no hay un vínculo, no hay una cercanía, Precisamente, no hay una bien. coincidencia. Mira, pues, fíjate que el tema de los amarres, pues, depende mucho de la persona que lo quiera practicar o quiera hacerlo. Sabemos de que eso son consecuencias muy feas, tanto para la persona que va a ser víctima como la victimaria. A veces tal vez solo es tu vecina que vive del otro lado de la calle, pero la querés y hacen y deshacen Es lo por que ella. te digo. Pero en ese punto si están cerca, si se conocen, te puedo apostar que en algún momento hubo una interacción o interactúan, al menos un hola, adiós, o al menos ya hubo algo. Pero a una persona que no hay una conexión energética, si lo quieres ver así, ¿cómo puede ser? Según personas que se dedican a eso, dicen que no se puede. Porque no hay una energía donde trabajar. Dicen que sí, de repente sí puede haber, pero en mi caso yo no soy experto en eso. Yo tampoco, yo solo te estoy diciendo lo que yo investigué, lo que los expertos en estos, o sea, los brujos, los que ven así, decirles así, dicen que como no hay una, porque prácticamente eso es como una alteración energética, ¿vamos? O sea, vienen y esa es como que vos nos dormimos hoy y ya mañana, uy, tengo la necesidad de esta persona, ¿no? O sea, es una interrupción energética que sucede de la nada. Precisamente, aquí va otra historia corta. Aquí, pues sí, como vos decís, sí había un vínculo. Y resulta que era la suegra, se le está haciendo el yerno. Escuchame. Lo que pasa, esa historia me la contaron entre cuento y cuento, ¿verdad? Como dijo, Entre broma y broma. okay. Resulta que había una pareja de esposos donde la mamá hizo que se casaran, ¿verdad? O sea, hizo que se ¿La juntaran. mamá de quién? La mamá de la chava. Okay. Porque resulta que el chavo pues era un chavo pudiente, buen estatus y todo. Con dinero. Con dinero, entonces, quiera que no, empezó a ayudar a la familia y todo. Entonces, la señora, pues como ya se le había subido a su esposo, pues tenía el miedo o la tendencia a que no le pasara lo mismo a su hija, ¿verdad? Que en ese caso, pues lo que empezó a hacer fue... Ella le preparaba el café al chavo. Sí. Ella le preparaba el café al chavo y todo. Entonces,
Pues el chavo, pues, todas sus horas se tomaba el café, ¿va? Se tomaba el café y todo. A los meses, pues él contrajo una infección, una bacteria en su estómago, que empezó a hacerlo pedazos, cuestión de semanas. Él estaba casi en huesos. Al mes murió. Ok. Murió de una infección e intoxicación bacteriana, infestación bacteriana en su cuerpo. Ok. Entonces, entre los llantos y todo, pues la señora mostraba cierta culpabilidad, a la vez no arrepentimiento, ¿va? Porque dijo, al menos se murió no siéndole infiel a mi hija y siendo para mi hija. Ok. Qué Obviamente, orgullo. pues la chava pues Qué orgullo. heredó todo, ¿va? Más sin embargo, pues la chica tuvo otro novio. Este novio, pues igual, pudiente y todo, ¿va? Porque me imagino que la chica era muy guapa, ¿va? Mayor que ella. Entonces dice que una vez llegó la chava a la cocina, porque, o sea, la mamá se platiquen, hablen. Yo voy a preparar el café y todo. Resulta de que se iba, esa vez ella se levantó porque quería traer más galletas, imagino. Cuando vio, dice que vio a la mamá con la ropa interior de ella haciendo esto en el café. Del señor. Espérate, pero la ropa interior de la hija o De de la ella? hija, de la hija. Ah. O sea, lo hacía así. Oh. Entonces, ella le dijo, ¿qué estaba haciendo, ma? ¿Qué pasó? Qué asco, que no sé qué, no sé cuánto. Porque era ropa de los días de Eva, del periodo. Entonces, yo no digo que sea que eso sea malo, pero, o sea, lo que las chicas pasan mes con mes, al contrario, pues las respeto mucho por eso. Mas, sin embargo, no solamente sale ese fluido, salen otros más fluidos. Entonces, Es una combinación de todo, al final, pues, la chica, pues, se decepcionó tanto de su mamá que mejor prefirió separarse y todo. La mamá, pues, enloqueció, ¿eh? O sea, tanto era el egoísmo y el estatus que la mamá quería tener de que ya no le importaba llegar a las últimas consecuencias con tal de ella estar bien y que en teoría su hija estuviera bien. Entonces se determinó de que definitivamente el que mató al primer chavo fue la mamá. Pero como no había algo legal, entonces no se pudo dar. Obviamente, pues, ¿qué pruebas iban a hacer? Aquí en Guatemala, pues, no se tiene tanto pasado. Decirle, mira, fíjate que embrujó a mi hijo. No. Siendo la mamá. Entonces, son historias de personas dolidas o obsesionadas. También están las historias de que la gente, pues, tiende a hacer pactos de sangre, que a la larga esos pactos se tienen que cumplir, mucha, porque también son muy peligrosos. Y, por ejemplo, vos me decías de que a la larga, pues, el tema de los amarres es malo, ¿verdad? Uh-huh. Y efectivamente los amarres, pues, son malos, son prácticas muy malas, que a la larga, pues, siempre a uno de los dos termina siendo afectado. Y entiendan que el hacer eso no es gracioso, es serio. Y al final jamás va a ser amor genuino. Porque nunca van a estar realmente enamorados de ustedes. Si ustedes lo hacen, o lo hicieron, o lo van a hacer. Y realmente muchas veces no es solo el tomar algo, no solo es el ponerse una locioncita. Un amarre se lo pueden hacer de muchas formas. En la comida, en una refaccioncita, en algo de beber, un chocolate, o los otros que no necesitan darles algo, sino simplemente hacer el acto de, ¿cómo es esto del que te digo? El de las fotos, las velas y lo demás, que no sé qué más iba, que no me acuerdo. A la larga, pues tienden a ser favores espirituales o afecta cierta carga energética
que recuerde que todo es energía, todo es... Es lo que te decía al final de cuentas, o sea, todo al final, sea bueno, o sea, o malo, pero si vas a hacer algo de este tema, me he dado cuenta que se ha apagado la luz. Me he dado cuenta. Si vas a hablar algo de este tema, o sea, si vas a hacer algo de esto, tienes que tener en cuenta que vas a tener la consecuencia. Como la última historia que te voy a contar. Yo creo que tal vez con esta terminamos. Antes quiero dar ciertos pasos para poderse proteger, al menos blindarse respecto a eso. Si quieres contar tu historia y... No, dale, yo solo voy a encender la luz. Okay. Porque no había visto que se había apagado. Bueno, entre muchas pláticas, precisamente ustedes saben de que yo me gusta seguir un podcast que se llama Cuéntame tu historia de miedo. Un podcast bastante bueno. Nos apagamos la luz, muchachos. Sí, los espíritus chocarreros enamorados, ¿no quieren? Pues bueno, resulta de que hay formas de uno poderse proteger, sobre todo blindarse espiritualmente, para que no le llegue a pasar cierto tipo de cosas. El tema de llevar siempre un diente de ajo silvestre o ajo criollo, no ajo procesado, ya sea en el carro, ya sea entre la billetera, ya sea en la chumpa, una mochila, a la larga pues el ajo aleja ciertas energías o malas energías, ajá, o cosas que nos pueden quitar cierta habitabilidad, así como la medalla de San Benito, que también es muy buena, o el hilo rojo o la pulsera roja, que ustedes saben que ahuyenta las malas energías. También, siempre lo he hablado y siempre lo seguiré diciendo, que el tema de hacer obras buenas, el tema de hacer cosas desinteresadamente, obviamente cosas buenas, ayuda a que nuestro karma, nuestro ser, nuestro espíritu sea más protegido, sea más puro, y con esto pues no tan fácil nos pueden llegar a afectar. Como les comentaba, una cadena de plata bendecida, un diente de ajo, el hilo rojo, una medallita de San Benito, una llavecita, o incluso tan solo la bendición de tu madre. No, inclusive muchas veces sobre los protecciones, con que ustedes tengan un objeto el cual ustedes dicen, no, es que esta es mi protección, les basta. Incluso no necesariamente tiene que ser una cruz, no necesariamente tiene que ser esto, no necesariamente tiene que ser solo otro, o sea, con que ustedes puede ser una pulsera de Hello Kitty, por ejemplo. Lo que pasa que también tienden a que ese tipo de consejos que les estoy dando son consejos que se han estudiado, se han probado. No, o sea, ya son ese tipo de personas que se dedican a hacer ese tipo de cosas, no, es que lo que te que digo, dan ese tipo de consejos. Al final de cuentas, si vos le das el significado al objeto, que al final lo que trabaja es la mente, y lo que trabaja es la energía que le das al objeto, principalmente. Tiende también a que muchos aconsejan a tener una piedra de cuarzo. El cuarzo es muy bueno. El cuarzo es un imán de energías, pero o sea, no imán para que se las pegue, sino que las atrae, sobre todo malas energías. Muchos decían el tema de los atrapasueños, les comento, no tengan atrapasueños, porque eso es muy peligroso, porque no solamente pueden atraer el sueño de seres queridos, sino que también sus propios sueños o energías. Y si a alguien les toca la chibolita del atrapasueños, les puede robar ese tipo de cosas. Entonces, mi consejo, primero, sepan con quién se juntan. No reciban cosas destapadas. Y sí, como decíamos, que es un símbolo de protección. En mi caso, pues siempre poseo una medallita de San Benito, una llavecita de San Benito. Yo tengo una medallita que mi abuela me trajo de Esquipulo. Por ejemplo, yo tengo una piedra de cuarzo bajo mi cama, que ahí se fueron. Y en mi carro pues tengo un diente de ajo, que a la larga pues mi carro no siempre nos ha funcionado. Con la zona apestada. No, el ajo silvestre no apesta tanto, porque tampoco lo van a machacar. Lo que sí, que estén al pendiente cada semana, porque a veces los ajos
de tanta mala vibra o tanta cosa Muy que bien. traen, se tienden a negriar. No, y aparte de esto, un consejo sano. Si ustedes en su casa o donde estén encuentran una brujería, encuentran un amarre, no lo toquen directamente con la mano. Es muy malo Es muy malo. tocarlo Sí. directamente. ¿Por qué? Por las energías. O si ustedes ven, o por ejemplo van a una iglesia, o van a un cementerio, o van caminando por sus calles, callejones, qué sé yo, y ven una bolsa amarrada de cierta manera, y ven cosas ahí de amarres, cosas de brujería, cosas así, tampoco los toquen, porque ustedes van a carrear con esas malas energías. A la larga la carga la van a recibir ustedes y no las personas afectadas o los involucrados. Entonces, si quieren, miren, si quieren hacer un favor a la persona que encuentren ahí, la foto que encuentran ahí y todo, pues primero una pequeña oración y quemen las cosas. Quémenlo. No con tal de que perjudicar, sino con que ayudar. Pero sí, mucha, cuídense, protéjanse, no reciban cosas abiertas, y si van a tomar café, santifiquen los alimentos. Al menos si van a tomar un café o un té, muy curioso, encomiéndense a Dios, agradezcan por el alimento, y con eso les garantizo que van a quitarse muchos clavos. Ahora sí, Confirmo. vamos. Ahora sí, vamos con la última historia. Con la última historia. No es muy larga, es algo cortita. Okay. Pero el contexto de me dejó como que, ay, hijo de madre. Eso explicaría muchas cosas. Ajá. Había una familia. Bueno, esta persona me cuenta de que su bisabuela, creo que sí es bisabuela. Creo que sí, bisabuela. Ajá. Dice que al parecer ella no es hija de una persona de Pisto que estaba casado. O sea, la tatarabuela salió con esta persona casada y pues resultó la bisabuela de esa aventura. Entonces dice que al enterarse de la señora, la esposa del señor, él nunca se hizo cargo de la hija, de la bisabuela. Nunca se hizo cargo, nunca la reconoció, él siempre la negó, él dijo que jamás había tenido nada que ver con esta persona. Entonces, dice la bisabuela, o bueno, la bisabuela contaba, ahora lo cuenta la abuela, que la esposa del señor, al enterarse de eso, dice que más de algo hizo, no se sabe si es un amarre o es un embrujo o una maldición. Pero después de que ya se enteró e hizo esto, supuestamente la mamá de la bisabuela y la bisabuela siempre iban a tener mal, o siempre iban a estar mal en el amor, o mal en, nunca iban a formar una familia como tal. Ajá. Porque así como ellas se metieron y destruyeron un matrimonio, ellas tampoco iban a ser felices. Y según me cuenta, dice que supuestamente esa maldición es hasta la 4ª generación. O sea, le afecta a todas las mujeres de esa familia hasta la 4ª generación. Entonces hasta todavía le tocó a ella, prácticamente, porque creo que ella es 4ª generación. Si tocamos bisabuela, abuela, mamá, Era lo que yo te comentaba, el tema del karma. Cuando a veces uno tiene que llevar karma que tal vez no es de uno. pero como te digo, sí, esto es un tema entre karma y brujería y amarre. Entonces, y viendo los hechos, creo que hasta cierto punto, creo que sí me fui sí hasta cierto punto es cierto. Porque relativamente toda su familia
nunca ha tenido una estabilidad tan bien, o siempre ha estado con por decirlo, su abuela, bueno, sí, su abuela. Hasta donde yo estoy enterado, no están tan bien con el abuelo. Su mamá, al final se terminaron separando con el papá. Las otras hermanas, una ha tenido dos esposos y nunca ha concretado nada. Una es estable con el esposo, que nosotros sepamos, pero no se sabe. Y pues ella, estable no está, pero ahí va. La hija. Ya la última generación, supuestamente. Entonces, esa es una historia de brujería, amarre, maldición, como lo quieran ver. Que esta persona me dijo, mira, no sé si sea cierto o no, pero muchas coincidencias hay. Muchas. Como te digo, desde la abuela que hasta, o sea, están juntos con el abuelo, sí. Pero no son felices. Pero siempre hay peleas, siempre hay discusión y duermen en cuartos separados. Creo que al final de cuentas esos de esa generación normalmente siempre dormimos en camas separadas. Y el papá y la mamá pues estuvieron juntos durante muchos años y ahorita están separados. Terminaron separando, o sea, pero nunca fueron felices como tal. Y pues ahí está, ahí va. Entonces hay que tener cuidado. ¿Se puede deshacer la maldición? No lo sé. En este caso, pero tal vez se me viene a la mente de que yo creo que sí se puede deshacer. ¿Pero ya para qué? Se puede hacer. Pues. Inclusive hay otra cosa que también me contó esta misma persona que dice que es su bisabuela. Creo que sí era su bisabuela. Ajá. Pero ese va del otro lado. O sea, su bisabuela no la de la historia, sino su bisabuela del otro lado. Paterna, parece ser. No se sabe. Ajá. Dice que ella practicaba mucho la brujería. Creo que también contó algo creo que es. Y creo que ya sabes dónde. Ajá. Sí, me contó algo respecto a eso. Precisamente hay un pedazo en esa casa. Ahí va la historia. Donde hay una mala energía. Ahí va la historia. Esta señora tuvo un hijo que en teoría creo que es tío de esta persona. En teoría, no estoy bien seguro cómo va la línea, pero el punto que es como un tío. Dice que este tío era normal, tranquilo. No, una persona normal, como todos nosotros. Pero llegó a un punto donde empezó a cambiar todo. Ajá. Se quedó aislado, deliraba, hablaba solo. Según diciendo, se había vuelto loco. Pero no estaba loco. Él lo tenían encerrado en una parte que ahora es un baño. Lo tenían encerrado ahí como un animal, si lo quieres ver así, como un fenómeno. Ajá. Porque él estaba loco. Según decían, estaba loco. Hablaba solo, como te digo, hablaba solo, deliraba. Cambió su aspecto por completo. De ser una persona tranquila a ser una persona completamente mal de la cabeza. Solo lo sacaban a la sala a sentarse,
para que caminaran un poquito y los regresaban a ese lugar. Y al final ya no aguantó mucho y esta persona falleció. Y al poco tiempo la señora empezó a delirar, a hablar sola y a sentirse mal también. Ok. Según me dice esta persona, posiblemente haya sido la intranquilidad, la culpa de que ella le hizo eso a su hijo. O al ya no estar su hijo, se le regresó. Y al final la persona falleció en la casa, en uno de los cuartos de la casa. Por el momento esa casa, hasta donde yo sé, o hasta donde me contaron, le hicieron limpiar, la limpiaron. Porque como te digo, sí, ya practicaba mucho la brujería en esa casa. Sí, creo que es la que es. Sí. Hay una parte donde sí se siente cierta carga. No mala, porque no me he sentido mal. Incluso ¿Qué parte? Segundo nivel. No. El tío estaba en la parte del patio. Les dije donde había un baño. Ah, ok. Pero te digo que en el segundo nivel hay un pedazo, precisamente, donde la carga o el estar ahí tiende a incomodar. Hasta la respiración. A mí cada vez que paso ahí la respiración se me dificulta bastante. ¿Qué parte? Como si faltara oxígeno. Ajá. Es la parte que conecta el comedor con la sala de las literas. La cámara de las literas. ¿Dónde está la cocina? Sí. Sí. Precisamente, sí, yo creo que es que ya he estado en esa casa. Hemos estado en esa casa. Estado en esa casa. Y yo he caminado varias veces solo por ciertas cuestiones. Y precisamente ese pedazo es cuando yo necesito que tener el inhalador. Fíjate. Fíjate que en esa casa, creo que esto puede ser para otro tema inclusive. Ajá. Yo le dije a esta persona que yo al menos yo no sentía nada en esa casa. O sea, nunca, en las veces que yo he estado en esa casa, nunca he sentido una energía. Al contrario, yo me he sentido en paz. Pero ella dice que ella no se quería ir a vivir a esa casa. Que ella no quería. Porque ella sabía lo que había pasado en esa casa. Inclusive, me acuerdo que los primeros días me decían, esta casa está fea. Sueño que abren la puerta. O sea, siento que abren la puerta, que la deslizan. Ajá. La del segundo nivel. La que se desliza. Ah, ya. Ajá. Dice que la deslizan y a veces le tocan la puerta. Y yo muchas veces le dije que no se sentía nada. O sea, que inclusive hemos estado tarde en esa casa. Hemos estado hasta las 2, 3 de la mañana en esa casa. Y yo nunca he sentido nada. Y eso que te digo que de sentir, no es que tenga un sexto sentido. Pero al menos, así como te puedo decir, hay una parte que donde yo puedo decir, aquí sí, yo sí sé que se sienten cosas. Como cuando he ido al estadio, has visto que hay está el estacionamiento atrás del Museo del Ferrocarril. Ajá. Vale. En esa parte del Museo del Ferrocarril sí se sienten cosas. Sí, ya sé cuál es. Entre los vagones viejos. Sí, pero cuando entras o sea, a mí me tocó entrar una vez a ese estadio, o sea, cuando fui al estadio, y ya era mi moto era la última que estaba ahí. Prácticamente no había nadie más. Y sí te sentís vigilado, sí sentís una presencia, sí te sentís incómodo. O sea, sí sentís esa energía. ¿Ya? En esa casa o en otro lado no se sentía. Fíjate que, como te digo, ese pedazo
que imagino que es el que está arriba donde lo tenían ahí. Posiblemente sí. Exactamente. Falta, yo siento como que faltara el oxígeno, fíjate. Y es como que se siente uno abrumado, sofocado, no aterrorizado, porque no Tú me solo sentía- sientes como que alguien te mira. Sí, siempre se siente el laqueo de que alguien te observa y recuerda que el cerebro puede sentir eso. Y por eso es que yo siempre que he ido a esa parte de ahí, yo cerraba todas las puertas. Yo creo que tal vez eso va a quedar para una próxima. Vamos a hablar sobre lugares con carga No, energética. yo sí tengo pensado que hablemos de una casa en Guatemala. Y muchos posiblemente la conocen. No va a ser el próximo episodio, porque es un tema que aún se está investigando, porque es un tema muy denso. Incluso hay una casa en Barrio Gerona que te la voy a enseñar un día que vayamos por ahí, donde si vos volteas a cierta hora de la noche, volteas hacia un lado, vas a ver que alguien te está viendo y la casa está abandonada. Va, Entonces- eso lo voy a dejar así como picaditos. De la casa que yo espero que hablemos de pronto, porque así se termina la investigación pronto, es de la casa de Zona 4. Ah, ya es la del... Sí, De donde se inspiró la película hacemos documental. Exorcismo documentado. Ok, Va a ser un solamente... tema muy denso y como les digo, no se ha terminado de investigar porque hay información, sí, pero no mucha. ¿Por qué lo mantienen así? Hermético. Y creo que es la mejor forma porque las personas curiosas como nosotros, pues, vamos a querer saber más, pero hay personas más locas que van a querer faltar respeto y eso. O sea, saben que nosotros lo hacemos con todo el respeto del mundo. Que sí nos gustan estos temas, sí. Que gracias al Chus ahora en el Naranjo paso pidiéndole a Dios que no me parezca nada, sí. Más ahora estos días que he estado viniendo a zona 1, 10, 11, 12 de la noche, digo yo, Padre Santo, ayúdame. Ah, está la historia del Cadejo. Yo Cállese. creo que tal vez de eso vamos a hablar el Cállese. próximo Historia. ajá. Son historias muy interesantes, pero para finalizar, Cadejo ahorita, o Cadejo. Nahuales. Cadejo, vamos a hablar de Cadejo. Y ahí viene por qué esa relación con un Nahual. Va, me parece. Ok, y solo para finalizar, me recuerdo que alguien me dijo que si iba a hablar de ese tema, que al menos hablara sobre cómo uno se puede dar cuenta que alguien, pues, está siendo afectado o está siendo amarrado. Basado en la historia que yo les conté del matrimonio de esta chica, me decía de que uno de los síntomas cuando un chavo o alguien está siendo afectado es la falta de sueño. La parálisis del sueño, que muchos dicen de que no es, o sea, si te da es por algo. Ojo. También la desesperación por querer estar en la calle, por querer salir, por no estar en un solo lugar. Número 3, lo que hablábamos, su amiguito ya no funciona o cuesta llegar a la intimidad con la pareja. O con cualquier persona. Con la pareja. No, pero. Ajá. Tercero es la falta de lucidez en la piel. La piel se vuelve muy opaca. Te empiezas a envejecer. Como si te estuvieran robando la vitalidad. No mames, ya me diste miedo. Ajá. Y lo otro, y esto pues casi que es la mayoría de veces, cuando la gente dice se queda ido. ¿Se dan cuenta que de repente están hablando y de repente alguien se queda? Y más si conocen tal vez el trasfondo de por qué está así. No, eso se llama TDAH. Pero resulta que hay personas Esquizoide. coherentes o personas que normales, así que no sé qué. Y tal vez así se quedan ellos. Porque puede que su atención o su espíritu lo están haciendo voltear hacia otro lado. Entonces, para finalizar, como les decía,
Recomendación, pórtense bien, hagan buenos actos, sean buenas personas. Eh, una pulsera roja, una, una medalla o pulserita de plata. Les va a hablar sobre objetos. Plata, pulsita roja, un ajo, sobre todo un ajo. Yo lo recomiendo mucho. Bueno, un ajo. Una imagen, ¿no? Sí, una estampita en su billetera o algo. Pero por ejemplo, Así como un ajo en el carro, en su maletín. Los ajos no llegan. así como yo antes, yo cargaba en la billetera siempre un algodoncito. Y con ese algodón, sé que esto ya lo habíamos hablado. Ese algodón, con ese algodón fue que limpiaban a Jesús. De la buena mano. Entonces o sea, la persona que lo limpió nos dijo, muchachos, ustedes han sido buenos este año. Y nos dio nuestro algodoncito, vamos, con el que limpiaban a Jesús. Entonces yo ese algodoncito siempre lo cargaba en la billetera. Y es como lo que vos decías, es cuando vos le pones la importancia o el corazón al objeto, pues cobra esa importancia para uno. Incluso, también, por ejemplo, una pequeña estampita. Esto me lo recomendaron mucho, fíjate. Y la verdad es que no lo he hecho, pero ya me lo han recomendado mucho. Unos granitos de sal en la billetera. Unos granitos de sal. Sal marina. Recordemos que la sal es protección. Corta de tajo cualquier tipo de energía o cosas malas que se nos pueda presentar. Y sobre todo, y eso es muy importante, la bendición de su madre. Tan siquiera, mira, que te vaya bien, es suficiente para ser protegidos. Recuerden que no hay mejor intercesora que nosotros, que nuestra propia madre ante Dios. Entonces, muchachos, esto fue la historia o el especial para el Día de Cariño. Por favor, si ustedes tienen algún amarre o se sienten así o sospechan de alguien, que se sintieron identificados con algunos aspectos, díganlo, háblenlo, háblenlo, comenten. Si quieren comentar algo, una historia o algo, miren, muchachos, me pasó esto, cuenten de esto. Por favor, pueden escribirnos. Muchas gracias por los likes, muchas gracias por las vistas. Gracias. Nos hallamos lo bien que se siente eso. Y sobre todo, por favor, síganos en nuestra página o en las redes sociales, Facebook no, no. En Instagram, en TikTok vamos a subir pedazos, vamos a subir videos. Y pues en YouTube saben que todos los viernes subimos videos. Vamos a estar hablando de diferentes cosas. Si ustedes quieren que hablemos algo de su país, díganos, escríbanos. En Guatemala y en México pues tenemos casi que la misma cultura. Somos hermanos prácticamente. Solo que le cambiamos el nombre en algunas cosas. En algunas cosas, pero hay muchas similitudes. Entonces, muchas gracias por el apoyo desde México. Y para finalizar, muchachos, recuerden, suscríbanse. Porfa. O sea, yo sé que tal vez nosotros no les cobramos porque se suscriben, y YouTube tampoco. Porfa, háganos ese favor, suscríbanse, compártanlo si saben que hay algún otro morboso al que le gusta esto. O morbosa o mañosa. Compártanlo, díganle mira, estos güeyes. O mira, estos chavos los que están hablando. Entonces, está interesante. Y al final de cuentas, el punto es que entre nuestras culturas veamos las similitudes de que en todos lados nos pasa. En todos lados, no importa que sea primer mundo, tercer mundo, como lo quieran ver. Que sea aquí en Guatemala, que sea en el México, Estados Unidos, Perú, Sudamérica. Entonces, que a todos nos ha pasado o hemos conocido a una persona al que dicen sí, y a mí me hicieron brujería, sí, a mí me amarraron. O por ejemplo, estábamos hablando del tema de los juguetes de los duendes. Está el comentario de un chico que le pusieron un carrito en su mochila y él dice que nunca sabe cómo apareció ese carrito. Si puedes mandarnos fotos sería excelente, buenísimo. Y bueno, para finalizar, Oscar y nuestra audiencia saben de que nunca se están solos en nuestros cuartos. Si ven que abren la puerta, jamás bromeen que adelante. O si ustedes se sienten observados, simplemente dense la vuelta y tápense. Pídanle a Dios por su sueño, pídanle a Dios por su día. Y jamás de los jamases van a estar solos en su cuarto.
Y si visitan el lugar donde se escuchan lamentos y se encuentran unas señoritas cobrando una tarifa, luego tengan cuidado porque les puede aparecer una tarjeta con 3 besos y una gota de sangre. Así es. Así que, Gustavo, nos vemos en la próxima, el próximo viernes. Órale. Órale, mucha.